Muy buenos días, alumnos del cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con el tema del primer militarismo. Como es sabido por ustedes, hemos venido desarrollando desde el mariscal José de la Mar, Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, el mariscal Andrés de Santa Cruz, presidente boliviano que gobernó también aquí en el Perú, nuevamente el gobierno de Agustín Gamarra, la Junta Militar, presidida por Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico y Francisco Vidal, ¿no? Hemos llegado al gobierno de Ramón Castilla y el día de hoy nos va a tocar el gobierno del general José Rufino Echenique. José Rufino Echenique gobernó desde el año 1851 al 55. Fue de régimen conservador, fue derrocado por la Revolución Liberal de 1854, iniciada con el pretexto de la Ley de la Consolidación, ley que daba en el primer gobierno el señor Ramón Castilla. El gobierno del señor Echenique está dado por una serie de escándalos, ¿no? Este tipo de gobierno, cuando va a llegar a su poder, va a permitir que si el Perú en algún momento tuvo mucha frontera con Brasil, va a permitir que a través de un tratado nocivo, Perú pierda cierta gran cantidad de territorio de la zona selvática. Lo perdimos sin hacer guerras, lo perdimos sin tener de repente un conflicto armado, sino que simplemente a través de un tratado nos comenzaron a quitar, puesto que habían conocido la debilidad del gobierno frente a acciones militares. En ese sentido, el Perú, a través de la Convención de Comercio y Navegación con Brasil, es decir, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, pierde parte de lo que es el trapecio andino, como también una parte de la zona selvática. Tuvimos problemas con Bolivia por la moneda feble, es decir, el material que se utilizaba. Problemas con Inglaterra por las islas Lobos de afuera. Es decir, este gobierno realmente va a tener el mayor escándalo, que fue el de la consolidación, que fue el pago de una deuda interna que realmente no se declaró como realmente debiera de ser. Luego tenemos el primer gobierno de Miguel de San Román. Dice, convocó elecciones saliendo ganador el mariscal Miguel de San Román. Su gobierno fue efímero, fue un gobierno mentiroso. Inicia el 24 de octubre de 1862 y él mismo fallece el 4 de abril de 1863. Menos del tiempo estipulado, que en aquel tiempo eran 4 años. Su muerte repentina, ¿no? Va a propiciar que el segundo vicepresidente del Perú, el señor Pedro Díez Canseco, asuma como tal. ¿Por qué? Porque el primer vicepresidente se encontraba todavía él allá en Europa. Ese primer vicepresidente se llamó Juan Antonio Peset y recién él se le ocurre venir el 3 de agosto de 1863. ¿Qué ocurre? Desde abril hasta agosto, el señor Juan Antonio Peset se encontraba allá en Europa, ¿no? Según los historiadores, haciendo compras para lo que era la nación peruana. Pero realmente cuando se ha analizado bien la situación, se había visto que el señor estaba en viajes de placeres por esa zona y cuando le pasaron la voz de que él era el primer vicepresidente que debería gobernar el Perú, lo estaba haciendo el segundo vicepresidente. Eso hizo que el señor Miguel de San Román, ¿no? Que había sido elegido como tal, no supiese realmente qué es lo que pasaría con el gobierno después de su fallecimiento. Señor Miguel San Román va a continuar la política del señor Echenique. Una de sus primeras acciones fue permitir el retorno de los desterrados políticos, es decir,
permitió que aquellos que en gobiernos anteriores habían sido votados o exiliados del Perú por ideologías, el señor San Román les permitió que ellos regresen aquí al Perú. Dentro de lo que es Echenique y el escándalo, lo que correspondía a la consolidación, ¿sí? Les había dicho yo que el escándalo era el pago de la deuda interna, muy bien. Entonces a ello está asociado también que hubo una cantidad de dinero que realmente se pagó en demasía y que realmente no era la cantidad que se debió de pagar legalmente. Un vacío económico hizo de que realmente se le llame, ¿no?, un escándalo, y por eso fue lo que se llamó la consolidación. El señor Juan Antonio Peset, cuando se le ocurre volver desde Europa, se da cuenta que era el momento oportuno para gobernar el Perú, pero también en ese momento se produce la guerra con España, que ellos van a venir con la intención, más que todo, de cobrarse la deuda de la independencia que había estado estipulado en la capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre del año 1824. Decía que nosotros teníamos que pagarle a los españoles, ¿no? Habíamos perdido la guerra y encima teníamos que pagarle. Con la intención de que ellos se retiren del Perú, se firmó esta capitulación, pero queríamos verlo bien lejos. Sin embargo, ellos años después se acuerdan y vienen buscando, ¿no?, algunos pretextos, como fue el trabajador que murió allá en la hacienda de Talambo, en Chepén, como fue la expedición científica española, etcétera, ¿no? Buscando, como se dice, momento oportuno para iniciar algo que de repente ellos habían dejado inconcluso. Entonces, este señor Echenique firma el Tratado de Rea da Ponte Ribeiro con Brasil, concediendo territorios amazónicos gratis a este país. Impulsa la inmigración de gente de buena raza, es decir, los blancos, como alemanes, austriacos, irlandeses, españoles, aunque sin éxito, porque muchos llegaron, no les gustó la pobreza que había aquí en el Perú y se tuvieron que volver a sus respectivos países. Adquirió para la marina peruana la fragata Purímac, las goletas Tumbe y Loa y el vapor Ucayali. Se construyó el ferrocarril Tacna-Arica. En las elecciones del año 1851 fueron candidatos Echenique, Ignacio de Vivanco, Domingo Elías, ¿no? Obviamente que para aquella época habría ganado el señor Echenique. Muy bien, jóvenes, esa es la clase del día de hoy. Estamos viendo a los presidentes de este militarismo. Poco a poco no los podemos tocar a todos de un solo porrazo, sino que tenemos que ir desarrollándole de acuerdo a la importancia que tuvieron ellos en su momento. Y les dejo mi teléfono, tiene usted los días de atención y el horario, cualquier duda, cualquier consulta, no sin antes recordarles que se les va a dejar una tareita para que ustedes lo puedan realizar en su casa y me lo tienen ustedes que enviar a mi WhatsApp que están ustedes observando en la presente diapositiva. Muy buenos días, hasta otra oportunidad.